en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:06. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, debate, profundidad de lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo. Hay informaciones importantes este lunes. El presidente, el embajador de Costa Rica en Venezuela, hizo algunas declaraciones sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Y hoy, antes del mediodía, le preguntábamos al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, qué le parecían esas declaraciones del embajador venezolano. Antes de ir con el tema polémico de estas declaraciones del embajador venezolano, voy a saludar a nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Randall? Buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Iniciamos semana con temas muy interesantes. Esta semana va a estar muy movida también. Matices. Bueno, y estaba recapitulando qué ha pasado hoy. Les decía que el embajador de Venezuela, de Costa Rica en Venezuela, hizo unas manifestaciones muy interesantes de que los medios tienen acceso completo a Venezuela. Y entonces hoy le preguntamos al presidente Solís qué opinaba de estas declaraciones y dijo, bueno, el vocero oficial del Estado costarricense es el canciller, si no es el presidente, sí, y si no es el embajador. Pero las declaraciones del embajador no representan la opinión del Estado costarricense, sino su opinión personal. Yo creo, y lo digo aquí en Matices, que uno no se quita el sombrero. No, nunca, digamos. Yo no dejo de ser director de Noticia Monumental a las 6 de la tarde y supongo que el embajador de Costa Rica en Venezuela no deja de ser embajador nunca y que debería de tener cuidado con esta o con cualquier declaración, con declaraciones que no representen, digamos, la opinión del Estado costarricense. Quebramos el orden, ¿te parece? Quebremos el orden. Es que hoy tenemos a un ex embajador de Costa Rica en Venezuela, don Vladimir de la Cruz, a hablar de otro tema, pero sería muy burdo no aprovecharlo para esto. Don Vladimir, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, muy buenas tardes, Iseli. Golazo el que le metí. Obviamente a los queridos radioyentes, efectivamente. ¿Y qué es lo que me quiere preguntar? ¿Qué le parece a usted? ¿Un embajador deja de ser embajador? ¿Puede dar su opinión personal cuando es diferente al Estado? No, yo pienso que el embajador es embajador las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días y cuarto al año, ¿verdad? Todos tenemos en el ejercicio de la función diplomática la representación del Estado y del gobierno, ¿verdad? Incluso en los despachos del embajador está el pabellón nacional, que es lo que se usa igual solo los presidentes de los supremos poderes de la República, ¿verdad? Las declaraciones que hace un embajador, obviamente son personales, pero pueden tener responsabilidad en los alcances que puedan decirse, ¿verdad? No hay como una respuesta en la que uno pueda decir, mire, esta es una opinión personal y esta es la del embajador. Claro que uno puede decir eso, pero no para los medios de comunicación. Póngame un ejemplo. Suponga que yo soy embajador y usted me pregunta qué piensa de tal cosa. Yo le puedo decir, mire, mi opinión personal es esto, pero mi posición de embajador es esta, ¿verdad? Porque hay cosas que pueden tener límites o flexibilidades también, ¿verdad? En ese sentido, pues, las declaraciones que dio el embajador Federico Picado son susceptibles de una polémica, como me parece se ha desatado por la forma como él se expresó. Bueno, y no solo una polémica. La Cancillería acaba de informar que abrió un proceso
un expediente. Para Federico. Sí, en la Dirección General del Servicio Exterior, que voy a decirle, yo conozco a Federico, sé que usted también, y es un hombre muy inteligente y muy capaz, pero bueno, esto se escapa inclusive de lo que uno opine sobre lo que dijo, es la forma, digamos, más allá que el contenido. Sí, acaba de decir la Cancillería, estaba... Hay formas, por ejemplo, lástima que no tengo la entrevista aquí a mano, pero sería fácil de verla y comentar, digamos, la forma en que se puede decir lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. Y desde el punto de vista de embajador, él podría haber dicho lo mismo, digamos, usando otros tonos y otras formas, si eso quería, ¿verdad? Y no hacer hasta la comparación que me parece que hizo con Costa Rica en algún momento. Sí, más o menos. De hecho, le voy a decir, el comunicado oficial, bueno, ya vamos a abrir el comunicado de la Cancillería, porque estábamos abriéndolo. Porque hay un lenguaje que es diplomático, que es de cuidado, que es de... Dice que el canciller ha expresado en varias ocasiones que Costa Rica ha sido, es y será un país con firme convicción de promover la paz. Bueno, esto es general. Dice, sobre las apreciaciones del embajador designado Federico Picado y publicadas en el Diario de la Nación, el domingo 22 de marzo, esta Cancillería expresa que fueron inconsultas y que no contaron con el aval de este ministerio. Por esta razón se ha ordenado a la Dirección General del Servicio Exterior levantar un expediente con el fin de valorar la normativa aplicable en aras de adoptar las medidas correspondientes. Bueno, eso pareciera más bien que va a derivar en un instructivo para que los embajadores tengan los límites de dónde pueden expresarse y de qué forma, porque lo que está diciendo también es que en algunos casos deben consultar. Está claro que en algunos casos se puede y se debe consultar. Eso también tiene el margen que el propio presidente y el propio canciller le den a un embajador para opinar. Claro. Por ejemplo, cuando yo estaba en Venezuela, yo tuve absoluta confianza del señor presidente y del señor canciller Bruno Estaño. Y bueno, yo emitía opiniones, digamos, ¿verdad? Pero siempre tuve la prudencia y el cuidado de señalar la forma en que esas podían darse. Por ejemplo, en el caso de... Ahí está la entrevista. De Federico, me parece, cuando le preguntan sus impresiones sobre el país, él dice, bueno, que es algo distante de lo que la pintan algunos medios de información en el exterior. Bueno, eso puede ser válido, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de ver desde el exterior a Venezuela. Dice que Venezuela transita en medio de dificultades propias de un país que está inmerso en un cambio político, económico y social. Eso no dice nada, digamos, es propio. Debería reconsiderar Costa Rica unirse a Petrocaribe. Bueno, dice que eso no es tema de él, que eso es de política de gobierno. Situación económica de Venezuela responde a decisiones políticas internas o factores externos. Entonces él dice que indudablemente los precios internacionales del crudo han afectado la economía, pero al margen de esta situación, en opinión de destacados analistas, también hay factores políticos y sectores del gran comercio importador y short que suman esfuerzos por generar desabastecimiento y manipulación. Es muy difícil generar el desabastecimiento de productos desde una práctica económica. Por supuesto que se puede hacer, pero en un país donde más bien la oposición política comerciante tiene dificultades de adquirir dólares, en ese sentido es muy difícil provocar el desabastecimiento del propio. Qué sé yo, imagínese si usted es un comerciante y usted tiene un automercado, por poner un ejemplo, usted tiene productos para ir reponiendo en los estanteros. ¿Dónde los tiene guardados? Dígame dónde. En una bodega o en un lugar así. Entonces, allá sucede que ese tipo de bodegas que están así para ir cumpliendo, si el gobierno las encuentra, que no son escondidas, entonces acusa a esos sectores opositores de que están promoviendo el acaparamiento. Pero eso ¿a qué conduce? Conduce en alguna medida a que esos sectores también inviertan cada vez menos en ese tipo de cosas por el riesgo que tienen de la confiscación de esos productos almacenados y de que los acusen de estar en el desabastecimiento cuando al mismo tiempo tienen las dificultades de la adquisición de las divisas. Claro. Entonces es como un perro mordiéndose la cola, ¿verdad? En ese sentido hay cosas de decirlo. El mismo Federico dice que él sufre también parte de ese problema, como lo sufren los militares, como lo sufre cualquier ciudadano en Venezuela. Tal vez fue poco prudente. Yo creo que más bien se excedió, digamos, en el sentido de ser cuidadoso en no aceptar una entrevista directa
pedir que le mandaran preguntas y la hora de contestarlas, ¿verdad?, las pudo haber consultado, ¿verdad?, la forma, ¿verdad?, con Cancillería si hubiera querido, o con amigos de él también si hubiera querido, ¿verdad?, que le hubieran dado algún consejo de cómo contestarlas, y tal vez hubiera provocado menos roncha que la que provocó en la forma que lo hizo. Chapeau, dice el POAS para Monumental hoy que tenemos a don Vladimir de la Cruz. Chapeau es la palabra francés para quitarse el sombrero. Bueno, ese era un tema de ingreso. ¿Tenés otro tema de ingreso, Giselle? Bueno, la campaña que lanzó hoy el Ministerio de Educación, junto con autoridades del gobierno, ahora sí, que es algo muy importante porque va muy en función del discurso que ellos plantearon al inicio del curso lectivo, que era evitar la deserción, principalmente en secundaria, que alcanza prácticamente el 50%. Sí, ojalá, porque la deserción en secundaria va ligado tremendamente a la pobreza. Sí, muy ligado a la pobreza. Hay algo importante en deserción, y es que, digamos, desde 1869 se había establecido por parte del Estado y del presidente Jesús Jiménez Zamora, el papá de don Ricardo Jiménez Soyamono, la obligatoriedad del Estado de dar educación gratuita, costeada, para todos los niños de Costa Rica, la primaria. Esto no se ha cumplido siempre del todo, ¿verdad? Después se amplió hasta el tercer año de colegio, hasta el tercer ciclo que llaman esa obligatoriedad. Sin embargo, no se crean los mecanismos y los recursos institucionales que garanticen eso efectivamente, porque no es un problema de declaratoria, es decir, si uno declara que va a haber una responsabilidad del Estado de darle educación a todos los niños, al menos hasta tercer año de colegio, hay que asegurar que hayan buenas aulas, que los niños tengan útiles, que tengan los libros, que hayan buenos maestros, que los maestros estén ahí para atender a ellos, pero hay que asegurarle también a los niños y a los jóvenes que van a la escuela y al colegio que lleguen por lo menos desayunados, o que desayunen en el colegio, o que tengan una o dos comidas en el colegio. Y eso hay que asegurarlo, porque si no, ese ciclo no funciona. Muchas veces cuando han venido desarrollándose los comedores escolares y estudiantiles en esa dimensión, muchos padres de familia, por sus limitaciones económicas, mandan a la escuela a los niños, pues saben que ahí van a recibir una comida. Y es una maravilla que puedan tener esa comida. Yo, por ejemplo, mientras fui profesor de la universidad, a veces recibía estudiantes ya en la universidad que no habían desayunado. Yo daba clases a las 7 de la mañana. Y que no desayunaban, es decir, iban tal vez ni almorzaban porque se quedaban ahí. Tuve estudiantes que concentraban todos sus estudios en 2 días porque no podían viajar a la universidad el resto de la semana, ¿verdad? Es decir, habían situaciones de estas que uno dice, bueno, es lamentable. Y sobre todo cuando los niveles hoy de pobreza se asocian al título de bachiller de colegio y al ingreso a la universidad. Claro. Porque también la diferencia salarial que se marca entre alguien que no es bachiller con el que es bachiller es una diferencia bien grande. Y entre el que es bachiller y el que entra a primer año de la universidad marca también una diferencia en ingreso, y marca hoy también una situación de ingreso en el nivel de pobreza. Se ha dicho en los últimos años, en el último año y medio, 2 años, que quien está en la universidad tiene el nivel superior al nivel de pobreza. Y ya eso es mucho. Y las diferencias salariales también. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Si el ciclo educativo podemos verdaderamente fortalecerlo, se debe fortalecer y se deben hacer alianzas estratégicas incluso con el sector privado, para que el sector privado contribuya, digamos, a mantener la educación de esos muchachos, evitar que haya esa deserción, porque al sector privado también le interesa esa educación general masiva del país, esa capacitación general masiva, que es lo que nos distingue a nosotros incluso, claro, para ser un país de atracción de inversión extranjera directa en el nivel que lo hemos sido. Sí, y lo que decía ahora Randall de lo de la pobreza es muy importante, porque, y es algo que las autoridades tienen claro, está completamente comprobado que si todos los estudiantes terminarían la secundaria, se podría disminuir la pobreza actualmente del país a la mitad. Y eso concuerda mucho con cifras mundiales. Lo de la desigualdad en los centros de educación es algo que es eminente. Lo hemos visto incluso con los informes del Estado de la Educación, donde no todos los niños reciben la misma calidad en sus planes de estudio. Habíamos, de hecho, en días anteriores habíamos traído notas donde decía que nada más un 3% de los centros educativos, principalmente las escuelas, en este caso, reciben solo el 3% del plan completo. Sí. Pero eso pensamos nosotros, sí, y creo que estamos hablando de educación pública. Pero la educación privada incluso hay que meterle lupa. Por ejemplo, hay educación privada muy buena, indudablemente que sí. Hay educación privada muy responsable,
pero hay instituciones de educación privada que contratan maestros y profesores solo por 10 meses. No los tienen permanentemente. Y entonces cada año les renuevan sus contratos. Y esa renovación de contratos hace que les paguen al precio más bajo del mercado. Claro, claro. ¿Verdad? Sin estímulos, sin anualidades y sin un montón de cosas. Y obviamente me parece que hasta podrían haber ahí evasiones de cargas tributarias por 2 o 3 meses y de cargas laborales. De seguro social. Y tienden constantemente a bajar, digamos, la contratación al recién graduado y no a aquellos que han ido acumulando cierta experiencia. Y eso también va a ir repercutiendo en los niños. Y yo creo que este es un asunto que también tiene que ponérsele atención, porque a veces en la comparación que tenemos de educación pública y privada, casi que hacemos un corte de bisturí diciendo la educación pública está mal y la privada excelente. No, la privada también tiene sus lunares. Yo creo que hay que entrarle también a eso para mejorar también la privada, porque en el caso de la privada son los esfuerzos económicos que hacen las familias por pagar supuestamente una mejor educación. Bueno, y el último tema, antes de ir al tema de fondo, es que don Melvin Jiménez, el ministro de la Presidencia, nos confirma que ellos están haciendo todo lo posible para que don Henry Mora se mantenga como presidente de la Asamblea Legislativa. Son las 2:21. Vamos a la pausa y regresamos con el tema de fondo. ¿Cuál es hoy el tema de fondo? La batalla de Santa Rosa. El pasado 20 de marzo, recordamos, la batalla de Santa Rosa, una fecha muy importante que marcó sin duda alguna además la identidad costarricense. Cuando yo, no sé si vos, cuando yo estaba en la escuela era feriado, ya después no fue feriado, y se une más a fechas que han quedado en el olvido, como la fundación de la República de Costa Rica, la independencia, la firma del Acta de Independencia. Sí, la abolición del ejército y la batalla de Santa Rosa. Hoy hablaremos con don Vladimir de la batalla de Santa Rosa. Si usted tiene hijos en edad escolar, lo hice yo, mis hijos están escuchando el programa para aprender de la batalla de Santa Rosa, y así es que usted también puede hacerlo. 2:22, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. La que escuchamos al fondo de la marcha de la batalla de Santa Rosa, Que fue puesta en pleno combate. Sí. Por Manuel María Gutiérrez. Pero las tropas cuando vinieron a San José venían entonando la marcha, porque nuestro gran jefe de bandas militares y capitán del ejército, Manuel María, que estuvo en combates, sí. Muchas de sus composiciones de la campaña fueron inspiración en acto, que es una de las cosas más hermosas que uno puede tener. ¿Podemos subirle a la marcha Santa Rosa, Glenn? ¿Podemos subirle? La compuso en combate. Sí, alguna gente exageradamente, no sé si será así, porque al final de cuentas no fuimos testigos nosotros, sino otros relataron eso y otros escribieron esas escenas. Dicen que esa la compuso subida en un árbol. Bueno. Viendo la batalla. Pero él participaba de aquel evento. Claro. No, yo no creo que estuviera todo el mundo peleando el subido en el árbol componiendo, pero bueno, tal vez fue en la noche. Digamos alegóricamente. Sí. Alegóricamente. Bueno, son las 2:26. Pero además es una marcha preciosa. Sí. Claro. Imagínense en lo que es entrar a San José después del triunfo de Santa Rosa y de Rivas marchando eso. Era una cosa emocionante. Un ejército victorioso. ¿Ah? Ubiquémonos primero en los orígenes, don Vladimir. En 1848 se había fundado la República de Costa Rica. Teníamos 30 años, 30 y pico, 35 años de ser república independiente. Entiendo que Nicaragua vivía un momento de agitación política importante y William Walker llegó ahí y se aprovechó de ese momento de incertidumbre política. No sé si voy bien y si usted me ayuda a completar los orígenes o cómo estaba, cuál era el estado de situación en 1855.
Primero, digamos que la Costa Rica de ese periodo de la guerra era una Costa Rica de una población que apenas alcanzaba los 100,000 habitantes. Y que esos 100,000 habitantes, igual que ahora, se componían, por términos generales, mitad y mitad, ¿verdad? Es más o menos siempre la relación que ha habido hombres-mujeres en nuestro sistema poblacional. Digamos también que teníamos una economía de café, fundamentalmente ya vinculada a Europa. Desde 1843, eso había empezado a hacer las exportaciones del país, habíamos empezado a enviar jóvenes a estudiar allá y se había empezado a incrementar el comercio con Costa Rica. Lo hacíamos a través de Caldera y Punta Arenas, había que darle la vuelta a Sudamérica para ir hasta Europa. Los Estados Unidos en esa misma época habían ya descubierto las minas de oro en California. Había un proceso de expansión hacia el oeste. Los Estados Unidos, desde el punto de vista de su independencia y la constitución de las 13 colonias, como se llamaron, las que dieron origen a los Estados Unidos, están en la costa atlántica. Y inicia el proceso de expansión hacia el oeste. Ese proceso de expansión se va haciendo teóricamente de una manera equilibrada, como se iba desarrollando un estado al sur, se iba desarrollando uno al norte, y ahí iba lentamente aplastando las comunidades indígenas, etcétera. No tenían una ruta interna de transporte. El ferrocarril transcontinental en Estados Unidos lo terminan de construir en 1865 de costa a costa. Ellos habían descubierto una ruta marítima o naviera que salía desde Nueva York y New Orleans y los puertos del Atlántico, bajaban toda la costa centroamericana, llegaban hasta San Juan del Norte, ahí en Nicaragua, ahí penetraban el río San Juan, cruzaban el río San Juan y el lago, cruzaban el istmo, llegaban a San Juan del Sur y de nuevo por buque subían a California. Esa ruta la desarrolló una compañía que se llamaba la Compañía del Tránsito y llegó a movilizar más o menos 1,000 personas por mes. Es decir, había un flujo enorme, importante en eso. Y eso empezó a visualizar también desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico y geoeconómico la posibilidad de que ahí se pudiera construir un canal, ¿verdad? Porque era como una ruta natural. Mira dónde están los orígenes de todo. Por otro lado, estaban los franceses interesados en el desarrollo del Canal de Panamá, que estaban en ese momento ahí empujando eso. Incluso parte de ese proceso de presencia francesa en Panamá había hecho que tuviéramos nosotros contacto con esos franceses en 1852, incluso parte de los eventos que están asociados a la composición también del himno nacional de la música por Manuel María Gutiérrez también están asociados a la llegada de una delegación extranjera a la que había que recibir con todos los honores del caso, que tenía que ver con todos estos asuntos. Entonces, ahí tenemos esa situación. Estaban los conflictos de Inglaterra, Estados Unidos, en mayor control o no del Caribe, y eso se venía viendo como un proceso geopolítico. Estaba la propuesta política de Monroe, el presidente de los Estados Unidos de principios del siglo XIX, que había establecido en ese conflicto Inglaterra, Europa y América, digamos, una especie de protectorado teórico del continente, diciendo América para los americanos, diciendo esto debe ser para nosotros y no bajo influencia europea tal, y estaba en Sudamérica el conflicto en ese sentido con los ingleses. Entonces, ahí había algo de eso. Nosotros militarmente, también es importante entenderlo, no tuvimos un ejército en la guerra de independencia porque no desarrollamos una guerra militar, porque las guerras generalmente de independencia, en el caso continental, estuvieron en relación a las fuerzas que había que derrotar. En Costa Rica no había un ejército colonial importante, no teníamos una fuerza importante que desarrollar para combatir al ejército de la colonia en Costa Rica, porque como el conflicto por la independencia de todo el continente se había desplazado a las sedes virreinales, entonces de aquí habían sacado parte de sus milicias de Centroamérica para irse a Guatemala y a México. Entonces nosotros, que éramos la parte más alejada, quedamos literalmente sin estructura militar importante, con una milicia relativamente débil, y por eso el movimiento político de la independencia en Costa Rica no requiere actos militares ni la composición de un ejército o una fuerza combatiente. Aún así,
29 de octubre, el 28 de octubre en la noche, en Cartago, Santos Lombardo desarma a la autoridad colonial, al último gobernador, Juan Manuel de Cañas, para asegurar que el acto que se iba a declarar al día siguiente en Cartago, 29 de octubre, la independencia de Costa Rica, el gobernador no fuera a actuar contra ella. Entonces teníamos las armas para evitar eso y teníamos las armas también para defender la declaración de independencia. No hubo necesidad de un solo tiro ahí. Y eso, digamos, marcó una pauta de desarrollo institucional en el país. Las milicias como estructura policial militar que existía en la época colonial se mantienen en la época de la República, o el Estado que empieza a formarse y empieza a desarrollarse en 1835 con Carrillo. La estructura militar empieza a adquirir más forma y cuerpo y se toman, digamos, medidas importantes de carácter jurídico para ir constituyéndolas. Incluso en el Código General de Carrillo también se establece ya un aparato ahí policial militar importante. Después viene la invasión de Morazán, que Morazán trae ejército propio, y el ejército que ya estaba constituido en Costa Rica tiene que irlo a enfrentar, terminan uniéndose, se fortalece el ejército, cae Carrillo, se establece Morazán, termina Morazán fusilado en Costa Rica pocos meses después, pero la estructura militar ya había permanecido y se mantiene ahí. Digámoslo también que los que han estudiado el papel del militarismo en Costa Rica, como don Rafael Obregón Loría, que ha estudiado los conflictos político-militares de Costa Rica, señala que para el periodo 1821-1871 los militares jugaban un papel importante en las decisiones políticas del país y muchos intentos de golpes de Estado, levantamientos de cuarteles, conflictos que se dan en ese periodo, que entre 1821 y 1871 son más de 50, es un alto nivel de conflictividad. Uno por año. Sí, sí, claro. Eso iba dándole un papel importante a los militares. Ya a principios de la década del 50, en época en que ya habíamos constituido la República, en época de Castro Madrid, con el presidente Juan Rafael Mora, se impulsa la constitución de una academia militar, para lo cual se trae a un experto polaco, von Savage, y él está aquí colaborando en ese momento en la formación de oficiales, y ya hay una preparación de oficiales, porque, digamos, la parte importante en la formación militar son la formación de los oficiales. Los rasos es muy fácil formarlos, pero los oficiales son aquellos que tienen que tomar decisiones, tienen que entender de la guerra, tienen que aprender de eso, etcétera. Para esa época ya se había desarrollado el manual de la guerra de Clausewitz en Europa. Acaba de pasar la guerra de Crimea en 1848. De esa guerra nosotros adquirimos una parte de armamento moderno que es parte del fundamento del ejército nuestro para combatir a los filibusteros, aparte de algunos préstamos que se gestionan para adquirir armas. De manera que ahí íbamos teniendo el aparato militar en capacidad de dar respuesta a situaciones de peligro, y era un aparato militar que comprendía casi el 3% de la población. Estamos hablando que era en composición bastante elevado, porque era el 3% de la población, eran casi 3.000 personas las que podían estar en armas en ese momento. Y eso equivalía también al 6% de los hombres, sí. También, porque en esa época las mujeres no van al ejército, son los hombres los que van al ejército. Las mujeres cumplían otras funciones en los ejércitos que eran de enfermeras, lavanderas o cocineras, ¿verdad? Y ese siempre es un destacamento pequeñito. Entonces ahí eso es importante entenderlo en ese sentido. Nosotros, frente a la situación que se venía para 1855, digamos, ya se sabía de los intereses expansionistas de los estados sureños de los Estados Unidos, que ya venían desde 1840 también apropiándose de territorios en México, Nuevo Laredo, Arizona, Nuevo México, Texas, etcétera. En algunos casos con la complicidad de altos funcionarios y gobernantes mexicanos, como el general Santana, que vendió territorios y ese tipo de cosas, o por procesos en que, por estar fronterizos con Estados Unidos, metían colonos y cuando ya tenían una mayoría censada, entonces provocaban referéndum para la anexión, y de esa manera la mitad de México fue robado y usurpado. Y entonces, frente a eso ya se sabía. En 1855 nuestros representantes diplomáticos en Estados Unidos, Luis Molina y Felipe, también informan
sobre planes expansivos de Estados Unidos hacia esta zona, y el gobierno empezaba a prepararse y a entender que había un proyecto expansionista en eso, con William Walker, que había sido presidente del Estado de Sonora de México, que era un hombre muy activo en esos movimientos, que había formado parte de esos procesos de anexionismo, que respondía a los intereses de los estados sureños esclavistas de los Estados Unidos también. Y entonces ya la amenaza se aprovecha de una situación interna en Nicaragua, es traído por una de las fuerzas políticas en conflicto en Nicaragua, llega en 1855 a Nicaragua, ahí ya está establecido con la amenaza que tiene de proyección hacia Costa Rica, que el Estado de Costa Rica y el gobierno de Costa Rica lo entienden y lo huelen por todo lado. Y por otro lado se declara presidente en Nicaragua, y eso ya amenaza totalmente, y es cuando Juanito a finales de 1855 advierte de que hay que estar alertas frente a esa amenaza filibustera que existe en Nicaragua, porque en Nicaragua en junio ya había estado William Walker ahí, y en el 20 de noviembre del 55 es cuando Juanito Mora convoca a la alerta de todos los costarricenses ante eso. Para eso también hay algo importante, y es que nosotros ya habíamos establecido el primer obispado en Costa Rica. Eso lo había negociado el propio Mora, y se había nombrado a Anselmo Llorente y Lafuente como primer obispo de Costa Rica. Y durante ese periodo de la guerra de 1856-57 el obispo va a jugar un papel muy importante, porque los filibusteros no eran católicos. Los filibusteros respondían a otras denominaciones religiosas cristianas, pero no católicas. Y dentro de ese proceso de expansión, la Iglesia Católica lo que había era la amenaza de la religión católica frente a estas otras denominaciones religiosas que representaban los filibusteros. De manera que cuando el obispo Anselmo Llorente y Lafuente también se suma a las convocatorias del gobierno para preparar a la población, y después para convocarla para que se sume voluntariamente como parte del ejército, los convoca no solo a defender la patria, la identidad nacional, la libertad, la soberanía, la independencia, sino también a defender la religión católica. Y eso se convierte casi en una cruzada religiosa, al final de cuentas. Y eso va a ser muy importante, porque a veces en el escenario de la guerra nosotros destacamos los héroes, los caídos, como Juan Santamaría y ellos, pero no valoramos, digamos, ese otro resorte que está en la espalda de todo ese conjunto, y en parte los sacerdotes, porque Anselmo Llorente, como obispo, compromete a la iglesia en ese sentido para que con cada batallón vaya un sacerdote, y van un montón de sacerdotes a la guerra. Yo tengo algunas de las listas aquí de los sacerdotes que van a la guerra, porque ellos eran importantes. Los padres Pedro Cambronero, Raimundo Mora, Víctor Godoy, Daniel Castillo, Eugenio Chaverri, Manuel Vasco, Bruno Córdoba, y entre ellos el más importante para mí, el padre Francisco Calvo, que era el capellán del ejército, que también era un hombre muy liberal, que va a tener mucha influencia en la segunda mitad del siglo XIX en la clase política costarricense, y además fundador de la masonería en Costa Rica. Es decir, era un grupo de sacerdotes que no solo iban a dar aliento a las tropas, iban a dar apoyo moral, sino que también asistían a los heridos en trance de muerte también, para tranquilizarlos a ellos y eventualmente hasta para tranquilizar emocional o espiritualmente a sus familias. 10.000 personas, 10.000 hombres eran ese ejército. Bueno, al principio es una fuerza pequeña, pero cuando empiezan a prepararse, empieza a hacerse la convocatoria a los voluntarios, y la convocatoria a los voluntarios hace que el ejército llegue a tener poco más o menos alrededor de 10.000 hombres. El 20% de los hombres. El 20% de los hombres. Pero la pregunta importante, si el ejército tenía no más de 3.000, ese otro porcentaje de hombres, los 7.000 que se suman, ¿de dónde van a salir? Van a salir de la producción. Entonces, al salir de la producción, donde ya teníamos una exportación de café muy importante, ¿quién va a sustituir a los hombres en la producción de café? Porque la economía cafetalera tenía que mantenerse, porque era un ingreso para el país y era el fundamento para mantener, junto con los préstamos, la economía de guerra y los costos de la guerra. Entonces las mujeres pasan a ocupar un papel muy importante en la producción, pero doble papel importante, porque no solo tienen que producir
para la producción del país, para mantener los gastos de guerra, sino que además hay que producir alimentos para los soldados. Pensemos que hay que alimentar una tropa de 10,000 personas diariamente. Por supuesto que las áreas de guerra también producen. A medida que el ejército se va moviendo hacia el norte, las zonas se van incorporando regionalmente a dar los alimentos correspondientes, pero no es suficiente nunca. Tiene que haber siempre una producción desde el Valle Central, que era donde estaba la masa más importante de población. Y por supuesto que ese papel lo asumen las mujeres, por eso la mujer juega un papel muy importante, que no era solo la de la lavandera o la enfermera o la cocinera, vivanderas les decían a las cocineras en el ejército. La Pancha Carrasco era vivandera del Estado Mayor, solo que Pancha Carrasco era una mujer excepcional, educada, culta, ya se había distinguido aquí hasta en la lucha contra Morazán un poco, era antimorazanista, en fin, tenía su distinción y reconocimiento, y por eso la tienen en el Estado Mayor. Cuando ella tiene que asumir papeles militares, los asume con muy buena puntería también, entonces se distingue también en el campo militar, y eso la lleva a que se le haga el reconocimiento de heroína como parte de los héroes de la guerra, pero en ella también están representadas todas las mujeres costarricenses que contribuyeron con estos distintos trabajos, enfermeras, lavanderas, cocineras, o las que estaban directamente en el proceso productivo atendiendo. Y que después se les incrementó el trabajo con la epidemia de cólera también, que se fue en esa época. Es correcto. ¿Por qué? Porque después de la batalla de Santa Rosa, ahora después podemos decir algunos detalles de eso, la persecución de los filibusteros continúa un poco, ¿verdad? Okay. Había que ir hacia ellos, porque ellos salen huyendo. No es capturado desde Guanacaste, ellos huyen desde Guanacaste hacia Nicaragua. Bueno, desde la hacienda de Santa Rosa empiezan a huir hacia Nicaragua. Primero se meten a Costa Rica. No, claro. Pero después del 20 de marzo, nosotros logramos echarlos de la hacienda de Santa Rosa. Primero los derrotamos. Militarmente los derrotamos en una exitosa batalla que estratégicamente y tácticamente se resolvió en menos de 15 minutos. Nosotros conocíamos la hacienda, era una hacienda de costarricenses. El primer dueño había sido uno de los primeros abogados de Costa Rica, Gutiérrez de Lizarzábal, después le había vendido a otro señor. En ese momento de la ocupación filibustera estaba en manos de ese otro señor, ahorita se me acaba de olvidar el nombre. Y nosotros, como conocíamos la hacienda, cuando la tropa costarricense se dispone a salir alrededor del 3 de marzo desde San José, empieza a desplazarse desde San José hacia el norte. El 13 de marzo, en los días esos inmediatos al 19 de marzo, la tropa ya se había ido movilizando desde San José hacia Guanacaste. Había ido pasando por la zona esta, dirigiéndose hacia Punta Arenas. Una parte se va por mar, por el Golfo, entrando ahí por el Bebedero, el río Bolsón, esa parte, y la otra parte sigue por el camino de tierra hasta llegar a Liberia. Alrededor del 16, 17, 18 ya se están concentrando las tropas nuestras en Liberia, y se está movilizando la caballería, los llaneros de Guanacaste, que pasan a jugar un papel muy importante también en esa batalla. En ese sentido, digamos, el proceso hace que ya en ese momento estemos ahí concentradas las tropas, está el propio presidente allá en Liberia, y se están tomando los detalles para hacer eso. Ya en ese mismo momento Walker había avanzado sobre Costa Rica. Desde el 13 de marzo había salido por la Virgen, los filibusteros a cargo de Schlesinger. El 14 de marzo ya estaba en el río San Juan. El 15 de marzo los filibusteros habían llegado a La Flor, todavía en la frontera con Nicaragua. Cruzan la frontera el 16 de marzo, el 18 de marzo ya están en Santa Rosa. Y nosotros ya estábamos en Liberia. Y espionaje nuestro había permitido determinar que ahí estaba la tropa filibustera, y entonces se prepara el desarrollo de la batalla de Santa Rosa entre el 19 de marzo y el 20, que es cuando se logra infringir la batalla de sorpresa a los filibusteros. Hagamos una pausa ahí. Vamos a la pausa. Hasta aquí llegamos el 20 de marzo. Sí. Y usted sabe que estaba pensando yo. ¿Y cómo se planteó todo? Porque... Claro.
para muchos, bueno, me incluyo yo, no se había articulado tan previamente lo que estaba pasando. No, y además, ¿te imaginas el calor? Porque don Vladimir dice, había un grupo que iba por la calle de Tierra hacia Liberia, Ajá. otro que iba por el Golfo. ¿Usted se imagina ir ahí a una temperatura de 35 grados, llegando a Guanacaste, caminando desde el Valle Central? Bueno, quién sabe si la adrenalina del momento ¿Sabe? habrá permitido. 2,47. No, Vamos pero a la... era también usar los ríos que hay en esa zona, el río Bebedero, el río Bolsón, el río Piedras, el río Tenorio, son ríos chiquititos y por ahí entraba la tropa nuestra. Sí. Eran dificultades muy grandes. Dice, ¿por qué no hacen un programa de límites del país con don Vladimir? Dice Adolfo. Bueno, 2,48, vamos a la pausa, regresamos con la batalla de Santa Rosa, que duró 15 minutos. Y fue una táctica y una estrategia. Y digamos que el desplazamiento inteligente hacia Guanacaste fue casi día por medio, se iba moviendo desde aquí hacia Orotina, a la zona San Mateo, Esparza, Punta Arenas, y por ahí se iban moviendo. Era un trabajo dificultoso en ese momento para eso, ¿verdad? Nosotros ya el 19 de marzo estamos a punto de hacer el combate principal. Cuando se toma la decisión, se hace un análisis de la hacienda, se toma una colina, el cerro, y desde ahí también casi que se dirige toda la estrategia de la batalla. Ahí se distinguieron grandes costarricenses, héroes, prácticamente todos ellos, Lorenzo, Salazar, uno de los En la generales. batalla ya. Sí. Bueno, En la conducción. vamos a la pausa y regresamos con la bueno, batalla. creí que estábamos ya habíamos regresado, no sabía. No, vamos a la pausa y regresamos, 2,49. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Con 51 de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy Isel y yo estamos aprendiendo un montón sobre la batalla de Santa Rosa con don Vladimir de la Cruz. El viernes fue 20 de marzo y no queríamos dejar de recordar la batalla de Santa Rosa, un hecho de una valentía enorme, que nosotros hemos querido pasar más allá de lo que hacemos con los libros de colegio de escuela, y es ubicarnos mentalmente ese 20 de marzo de 1856, entender la coyuntura histórica, la importancia. Teníamos apenas 8 años de ser una república, y teníamos 30 años de una vida independiente, y sobre todo los detalles que don Vladimir nos cuenta tan vivamente, como por ejemplo cómo se tiene que incrementar el ejército con 7,000 hombres que tienen que salir de la fuerza de producción, y entonces las mujeres tienen que salir a sembrar café porque ya había comercio con Europa, y entonces esto nos da un detalle muy interesante. Igual Acuña dice, gracias por un espectacular programa, dice Igual Acuña, que nos está escuchando. C. Gallardo dice, no se le escucha vía internet, porque está interesante la cátedra con don Vladimir. Glenn, ¿podemos revisar por favor si tenemos la señal por internet bien? Porque nos están diciendo que no nos están escuchando por internet. Rodolfo Morales dice, lo mejor que he escuchado de nuestra historia. Qué programazo tienen el día de hoy. Bueno, llegamos al 20 de marzo, 10,000 hombres en Guanacaste. El presidente de la República, don Juan Rafael Mora Porras, está en Santa Rosa, dirigiendo el combate. Joaquín Mora Y otros oficiales allí. Al final, la hacienda Santa Rosa, digamos, es en un escenario, empieza a ser abordada por el norte, que en este caso es como la retaguardia en el escenario, ¿verdad? Desde las alturas de un cerro que se llama Santa Rosa, ahí estaban los oficiales, algunos de ellos observando y dirigiendo también tácticamente. La colina del noreste también en la zona, e igual la parte occidental de la hacienda, y la parte de los corrales de la hacienda que estaban hacia el oeste, son como los escenarios alrededor de los cuales se va a mover toda la tropa nuestra, y sorprende
a los 300 filibusteros que estaban ahí metidos. A pesar de que ellos habían tratado de meterle un distractor al ejército nuestro, porque habían mandado un hombre ahí para que distrajera y diera una información equivocada, nosotros no caímos en la trampa, logramos en ese sentido no caer en la trampa y poder infringir la derrota que fue moral extraordinariamente. Ahí estaba el segundo más importante después de William Walker, que era Luis Schlesinger, uno de los filibusteros, que era un tipo que hablaba varios idiomas y entonces podía dirigirse en español a la tropa que venía con ellos, en parte que hablaba español, o bien a aquellas personas que hablaban español de la zona, pero hablaba francés, inglés, etc. Era un tipo que era en ese sentido muy diverso, sí, para la capacidad militar que tenía. ¿Por qué Walker no estaba ahí? Bueno, Walker estaba en Granada, él estaba en el otro lado, para eso había enviado a su jefe, ¿verdad? Digamos, tal vez consideró que no era importante estar él. De paso, si hubiera estado de pronto lo capturamos, pero no sabemos si lo hubiéramos capturado. No capturamos el Schlesinger, él logra escapar, ¿verdad? En ese sentido. Y en ese tanto, digamos, lo que se va a producir es un ataque sorpresa que infringe una derrota que es profunda para los filibusteros, porque no se la esperaban, ¿verdad? Por otro lado, hay algo importante. En esta batalla incluso se llega a pelear cuerpo a cuerpo, y los nuestros usaban la bayoneta, y que era usable en esa época en los rifles, y los filibusteros le tenían pavor al uso de la bayoneta. Entonces hay algo ahí que no sé si había ya alguna fama del uso de la bayoneta, o los filibusteros no la manejaban muy bien, pero en todo caso no se trata ahorita de eso. Aquí se trata de que al final nosotros ganamos ese combate. Pero era un buen ejército en los términos de la época, porque con la historia, con los mitos de la historia, se ha querido poner como un montón de campesinos con chonete que estaban peleando ahí en Santa Rosa, pero tenían armas que venían de la guerra de Crimea, habían pedido préstamos, es decir, era un buen ejército para la época, hombre. ¿No? Nosotros teníamos un ejército en capacidad de esos combates, y teníamos especialmente una oficialidad, oficiales del ejército, capitanes, tenientes, mayores, en fin, los soldados que tenían que tomar decisiones en capacidad de dirigir esos combates y de tomar las decisiones pertinentes y adecuadas. Costa Rica arriesga el todo por el todo, porque está el presidente en Santa Rosa. Imagínense que los filibusteros hubieran capturado a Juan Mora Porras. Bueno, él está en Guanacaste, sí, efectivamente, él es parte del escenario, es parte del valor, es parte del, digamos, del heroísmo que en ese momento hay que manifestar también. Pero además Mora estaba comprometido desde el arranque. Claro. ¿Sí? ¿No? Él sale con las tropas. No es que él manda las tropas con su hermano y con su cuñado, el general Cañas. No hace las de Walker. Sino que él también se traslada al frente de combate, ¿verdad? Y desde allá dirige. Hay una cosa importante a propósito de ustedes los periodistas, es que el ejército costarricense lleva imprenta a la guerra y publica el boletín del ejército. Y en este boletín pues se daban instrucciones, obviamente, a los soldados, se informaba, se exaltaba el valor, y de alguna manera, aunque esto habría que hacer un estudio más detenido, probablemente se informaba con malicia o negativamente al enemigo para desinformarlo, ¿verdad? Como se hace en la propaganda, digamos, se le puede meter información para confundirlo, desorientarlo, lo que sea. Pero además, las proclamas en las cuales se ordenaba fusilar a todo filibustero que se encontrara en el territorio costarricense se publicaron en español, portugués, inglés y francés. Así que ahí nadie estaba engañado que lo iban a fusilar, y fusilaron unos cuantos filibusteros que los encontraron aquí en el territorio, o algunos de esos que huyeron de Santa Rosa, que después, 2 o 3 días después, los fusilaron, como para señalar que ese era el camino, ¿verdad? No iban a perdonarlos. Y la orden era que no agarraran un solo filibustero vivo en Costa Rica, es decir, todos eran pasados por las armas, ¿verdad? En ese momento estábamos en guerra, y además en ese momento también existía la pena de muerte en Costa Rica, ¿verdad? Estamos hablando de un país que tenía una característica diferente, porque hoy no tenemos la pena de muerte, ¿verdad? Claro. Pero en esa época sí existía. Y en ese sentido, frente a los enemigos del país, pues se les aplicaba fieramente esa sanción extrema
que es quitar la vida. Dice Adolfo que si usted sabe el nombre de ese boletín. Boletín del Ejército. Así se llamaba Sí. oficialmente, Boletín del Ejército, Adolfo. Se llamaba entonces. Así se llamaba. La importancia de la propaganda es increíble, ¿verdad? Lo que pasa es que... Fíjese que es un ejemplo importante porque Bolívar en su guerra nacional libertadora también usó la imprenta y la llevaba. Sí. Y Bolívar incluso llega a expresar una frase que es algo así: tan importantes son los periódicos y la prensa como los pertrechos. ¿Verdad? Eso da una idea. ¿Por qué? Porque la guerra también es una guerra de ideas, de palabras, de pensamiento, de valor, Claro. manifestado en palabras Y además y en comunicaciones. Y además que complicado, don Vladimir, sentirse tico a 8 años de la fundación de un país que se llama Costa Rica. Era complicado el arraigo de la gente. Cuando un presidente llama, imagínense, un caso hipotético, el presidente Solís llama a las armas al pueblo de Costa Rica. Sí, con casi 200 años de ser país nos iríamos a las armas, pero ahí teníamos 8 años. Bueno, 8 años de ser república. ¿Sí? 30 Desde años de vida 1821 éramos un estado independiente. Y el concepto de Costa Rica y costarricense ya existía desde antes de la independencia, porque ya existía el territorio Costa Rica, desde casi 200 y pico, 300 años atrás, y por otro lado existía el concepto Costa Ricas para definir a las personas que habitaban el territorio Costa Rica. Costarricense empieza a usarse en la primera mitad del siglo XIX y ya se va generalizando, de manera que ya existía ese arraigo territorial nuestro y estábamos bien identificados y teníamos símbolos como la bandera y teníamos escudos desde recién independientes, ¿verdad? Y ya desde 1848 el escudo en la forma que lo tenemos hoy y la bandera en la forma que lo tenemos hoy. Ha variado, digamos, detalles de la bandera y detalles del escudo. Entre otros, el último detalle importante del escudo fue la quitada de los cañoncitos que se quitó allá por 1901, 1903. Le están preguntando, Heiner Watson, no sé si sabe don Vladimir, nos dice, ¿la tranquera que está en Santa Rosa es de esa época? ¿Y de quién era? Está difícil la pregunta, pero bueno. No recuerdo ahorita, pero me parece que todo está de la época, excepto aquellas partes que se dañaron en el incendio de la hacienda hace como 10 o 12 años y que hubo que reconstruir, ¿verdad? Pero en general todo era más o menos el mismo escenario. Había sido modificada a finales del siglo XIX, ya le habían hecho algunas modificaciones. La tanqueta es, ok. Ah, la tanqueta. Sí, la tanqueta. No, la tanqueta no. Ah, bueno. Es que desgraciadamente, que es una buena pregunta que ha hecho, es que en ese escenario de Santa Rosa también se produjo los sucesos de 1955, cuando se intenta, digamos, por parte de Calderón invadir el territorio nacional y ahí se producen combates y desgraciadamente en esa parte quedaron esas cosas que están ahí como monumentos alusivos a esa situación particular de 1955 y también, a mi modo de ver, desgraciadamente también hay una serie de símbolos alusivos a los caídos en ese escenario de la guerra de 1955 que casi opacan y ocultan y matan lo que destaca de 1856 y 57. Hay más cosas alusivas a 1955 en elementos visibles que resaltan acontecimientos bélicos que eso, y la tanqueta, esa no es de 1856-57, en esa época no habían esas tanquetas, sí teníamos ya cañones. Bueno, ya pasamos la parte donde se ganó la batalla de una forma estratégica, como usted lo dice, el 20 de marzo, pero ¿qué pasa en ese lapso entre el 20 de marzo y el 10 de abril? Bueno, el 20 de marzo la batalla no termina con la derrota de los filibusteros, pero es decir, se continúa persiguiéndolos, porque la orden es de perseguirlos por todo el resto del territorio nacional, asegurar que en el territorio nacional no quede nadie, ¿verdad? Y se ordena a la tropa avanzar hacia Nicaragua para terminar de sacar a Walker de Nicaragua. En ese sentido, la tropa se distribuye hacia el río San Juan y hacia la penetración del territorio en Nicaragua. En cuanto al río San Juan, eso va a ser importante porque el río San Juan era la ruta de abastecimiento de los filibusteros y la compañía del tránsito contribuía en eso.
Por eso cuando el primer estudio importante que se hace de la Guerra Nacional, que lo hizo Rafael Obregón, lo tituló justamente La campaña del tránsito, porque él le asignó el papel estratégico al dominio de la ruta del tránsito. Eso se logra por parte del ejército de Costa Rica y los combatientes costarricenses, incluso hay combates en Río, y con el combate del 10 de abril de la Trinidad, que nosotros logramos ya dominar todo el río San Juan, que es la víspera del 11 de abril, porque se le meten dos golpes importantes a Santa Rosa y el control de la ruta del tránsito a los filibusteros antes del 11 de abril. De manera que cuando Walker, que estaba en Granada, llega 9 de abril, prepara el asalto a Rivas, ¿verdad? Y se mueve hacia Rivas, ya nosotros estábamos en Rivas, prácticamente nosotros ya le teníamos bloqueado el abastecimiento militar a él por el río, y en ese sentido ya la fuerza nuestra estaba, digamos, dominando toda la margen del río, el río mismo, toda la frontera. Prácticamente no teníamos filibusteros en el interior del país, y ya habíamos penetrado el territorio nicaragüense. Sí. Desde el 9 de abril estábamos en Rivas nosotros. Don Vladimir, ¿usted tiene algún detalle de cómo se recibió en San José y en Cartago el triunfo de Santa Rosa? Porque es un primer triunfo moral devastador para los filibusteros, pero supongo que es un triunfo moral para Costa Rica, y que cuando vienen los correos contándonos a la gente de San José que se había ganado la primera batalla y se había expulsado, ¿cómo se recibe esa noticia? Muy positivamente, porque llegaban las noticias tarde, incluso sobre los muertos también, porque sí, los partes de combate generalmente informaban de los oficiales caídos, y después se agregaba una nota en los partes que decía la lista de los combatientes después se adjuntará, etcétera, ¿verdad? Pero inmediatamente informaban de los oficiales caídos, ¿verdad? Y entonces se iba dando los detalles y se informa positivamente de eso. No teníamos los medios de comunicación que hoy tenemos, claro, obviamente, ¿verdad? Ni especialmente radio y televisión, y los medios de prensa ya existían en aquella época y eran escasos, pero se empezaban a divulgar las noticias del triunfo de Santa Rosa, y eso elevaba la moral de la gente, obviamente, del pueblo costarricense, y sabíamos que íbamos para Nicaragua, y eso estaba claro. ¿Cuál era la fama del presidente Mora? La fama del presidente Mora era la fama de ser la representación nacional, la representación de todos los costarricenses, la fama de ser el gran estratega, el gran táctico, el gran líder. ¿Así se le veía? Sí, así se le veía, y así se le tenía cariño también. Lo que pasa es que es una época conflictiva, es una época en que en la década del 50 se están creando empresas en Costa Rica, se están creando compañías, se están creando una serie de intereses económicos, financieros, bancarios, y en ese sentido también empezaban a desarrollarse grupos económicos, clases sociales, claro, y los Mora pertenecían a un grupo y habían otros grupos, y esos otros grupos también conspiraban contra Mora, y había algunos grupos, digamos, posiblemente que simpatizaban con la posibilidad de la anexión. No están tan claros ni definidos, ni nunca se resaltan en nuestra historia nacional, pero subterráneamente quizás había esta gente que no tenía oportunidad de manifestarlo, porque la guerra fue abrumadoramente en contra de los filibusteros. Ve qué interesante. Dice Molinex, nos está contando: yo tengo la carta de unión al ejército de un familiar fechada en 1876, dice Molinex. Eddie Manrique le pregunta a don Vladimir, el libro del lado oscuro... Pero la carta en 1876 ya es el ejército de Costa Rica. Ajá. El ejército en época de guardia. Bueno, a mí me encantaría tener una foto de esa carta, por enriquecimiento cultural, se lo juro. Sí, el ejército de guardia es un ejército muy importante, pero era un ejército también controlado civilmente, porque en 1869 el presidente Jesús Jiménez Zamora controla a los militares, así como establece la educación primaria, que antes lo mencionamos, obligatoria, costeada y gratuita. Es un presidente que somete a los militares a control civil. En ese momento renuncia Lorenzo Salazar y los militares importantes que habían conspirado contra Mora y que habían participado del fusilamiento de Mora y Cañas, y Guardia, que asume gobierno por golpe de Estado,
se rodea de civiles en todo su gabinete, entre ellos Castro Madrid, y establece el Código Militar en 1871, con el cual ya en el Código Militar establece ya el mayor sometimiento todavía de los militares a control civil, y desde entonces hasta hoy los militares pasaron a control civil político, que eso nos distingue mucho de otros países donde el ejército siempre fue muy autónomo, claro, y donde el ejército nombraba sus propias autoridades y se imponía no solo con un grado de autonomía extraordinario, sino que a veces se imponía como una fuerza política determinante. Don Vladimir, le pregunta Eddie Manrique, el libro El lado oscuro de Juanito Mora dice que América Latina debería de serle más agradecida con lo que hizo él. Habla de los franceses también y su participación entrenando al ejército. Me gustaría saber si es cierto, le pregunta Eddie. Bueno, yo hace un rato dije que en la participación de la preparación del ejército participaron expertos extranjeros, y el más importante fue von Salesic, que era el polaco, sí, pero también había otros extranjeros aquí porque ya habían empezado a llegar europeos a Costa Rica. El mismo doctor Karl Hoffmann, ¿verdad?, que también juega un papel muy importante porque es el que organiza todos los hospitales de campaña, ¿verdad?, y así algunos otros extranjeros que participan con nosotros en ese escenario. La tropa de Schlesinger, que es la que llega a Santa Rosa, incluso traía una columna francesa y traía una columna que la llamaban de la Luisiana. Es decir, eran soldados que venían de esas regiones. La Luisiana en esa época había sido la Luisiana francesa, ¿verdad? Ellos porque traían mercenarios también. Esto para señalar que en este escenario de guerra pues hubo también gente internacional que participó con ambos ejércitos. Lo que pasa es que de parte nuestra, la jefatura del ejército, la dirección del ejército, las decisiones más importantes que se tomaron militarmente siempre están avaladas, firmadas y reconocidas para los militares costarricenses. No hay, que yo recuerde en la documentación que conozco, ninguna instrucción militar dirigida por un oficial extranjero que estuviera asesorando al ejército de Costa Rica. ¿Qué participación tuvieron en este contexto, por ejemplo, el Reino Unido o el Imperio Francés? Que muchas veces cita como que indirectamente se vieron incluidos. En parte, digamos que era parte de un escenario más amplio, en tanto Inglaterra disputaba presencia en América con Estados Unidos, y los europeos también. Pero también se ha destacado recientemente que el Papa de esa época se había pronunciado en contra de la agresión filibustera a Centroamérica, y en parte porque el Papa también defendía los intereses católicos. De manera que si a ese escenario europeo llevamos también al Vaticano, hay que entender que esta era una influencia importante también para las iglesias católicas de Centroamérica. Porque yo he valorado la de Costa Rica, no he señalado las de Centroamérica, pero debe haber sido similar porque eran teóricamente más viejas que la nuestra. Y los obispos de Nicaragua eran obispos de Costa Rica antes de que nosotros tuviéramos obispado. Juan Rafael Mora Porras, estratega, valiente, un hombre valiente, que el pueblo le tenía cariño. Un día de estos hablamos de la batalla de Rivas, cerca del 11 de abril, sí, ya casi. Pero ¿cómo termina fusilado? Entonces, si le querían tanto, si era tan buen estratega, si nos salvó de los filibusteros, ¿qué pasó? En esa época se permitía la reelección presidencial. Mora asume en el 49, sí, y va a ser reelecto 3 veces, pero no termina su gobierno. En el 59 es obligado, en agosto, prácticamente a dejar el gobierno, se traslada a El Salvador, regresa con la intención de reasumir su gobierno, y en ese acto de regreso lo capturan en Punta Arenas y lo fusilan en un juicio sumario rapidísimo en que participa directamente su cuñado, José María Montealegre, que va a asumir la presidencia después, junto con la complicidad de los generales Lorenzo Salazar y Máximo Blanco, que habían sido héroes de la guerra, pero que participaron también de ese acto injusto de haber fusilado al presidente Mora. Eso le iba a preguntar. Y también al general Cañas. El general Cañas había participado en la guerra al lado del general, el general
Tomás Guardia había participado en la guerra al lado del general José María Cañas. José María era, también estaba casado con una hermana mora, como lo estaba casado Montalegre. Eran concuños, todos ellos, concuñados o concuños. Y eso va a ser importante para entender también por qué Guardia, cuando asume gobierno, siendo el militar, es el que va a inaplicar primero la pena de muerte en 1878 y en vísperas de su muerte en 1882 establece la prohibición o el respeto a la vida humana, sancionando de manera definitiva la abolición de la pena de muerte en Costa Rica, porque a él lo había afectado muchísimo el fusilamiento de Mora y de Cañas. Sí. Sí, claro. Y esa es quizás la razón más importante por la cual se abole la pena de muerte en Costa Rica. El fusilamiento de Mora y Cañas sirve para abolir la pena de muerte en Costa Rica. Digamos, lo que ese fue también parte de su sacrificio final, ¿verdad? Injusto el asesinato, injusta la muerte, y correspondió más bien a la disputa de intereses económicos y políticos que había alrededor de la lucha del poder, como sucedía en esa época en muchos países y en el nuestro también. Don Vladimir, pero entonces en el 49 recibe el poder... de Castro Madrid. Sí, de Castro Madrid. En el 53 es reelecto. En el 57 también es reelecto, claro, con todo... Sí, venía de ganar 5 años, creo que era. Bueno, 58 venía de ganar la guerra. Claro, era héroe. Era héroe nacional. Es más, tan importante era que en vida de Mora, se le había denominado a la provincia, al departamento de Guanacaste, Moracia. Porque nosotros, desde el punto de vista del territorio, de la división territorial del país, al momento de sobrevenir la independencia, pues éramos una unidad que éramos la provincia de Costa Rica, digamos, el estado de Costa Rica. Pero ya en 1835 el territorio se divide en tres regiones, lo que se llamó el departamento occidental, el departamento oriental, Cartago y esta zona, y el departamento occidental, la Alajuela para allá, y el departamento de Guanacaste, porque se reconoció ahí la incorporación de Guanacaste después de la anexión en 1824. En 1848, el doctor José María Castro Madrid, en una nueva división territorial, crea las provincias. Y entonces se crean primero 5 provincias: San José y Alajuela, Cartago y Heredia y Guanacaste. Y después se le cambia el nombre de Moracia en vida del presidente Mora, en reconocimiento al papel importante que él tenía en el desarrollo del Estado Nacional. Y por supuesto que eso se afirma con la guerra de 1856-57, pero a la caída de Mora y al fusilamiento devuelven el nombre de Moracia, quitan el nombre de Moracia y restablecen para la provincia el nombre de Guanacaste. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Vamos a ver. Por aquí vi la fecha. Voy a ponerme los anteojos porque sin anteojos no veo las fechas. El 14 de agosto, a principios de 1859, fue reelecto para un tercer periodo. Sí. El 14 de agosto fue derrocado por los comandantes en los cuarteles de San José, el coronel Lorenzo Salazar, del que usted nos habló, y el mayor Blanco. Sí, los dos eran importantes, eran héroes, habían participado en esas batallas. Claro, y dicen que el sargento Sotero Rodríguez a las 3:30 de la madrugada llegó a la casa de Juan Rafael Mora y lo condujo detenido al cuartel. En las horas siguientes, su hermano José Joaquín, el general Cañas, y Manuel Argüello, sobrino, y otros funcionarios fueron conducidos a Punta Arenas, expulsados a El Salvador en un vapor que se llamaba Guatemala, curiosamente. Dice José María Montalegre, que es el sucesor, ¿no era el cuñado? Con cuño, sí, estaba. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Eso lo que indica es que son conflictos de familia. Fíjense en la agudeza de un conflicto de familia cuando él, Montalegre, toma la decisión de que se fusile al que fue hermano de su esposa.
Y eso es un conflicto de familia, es un conflicto agudo. Entendamos que son conflictos y luchas sociales muy intensas, muy profundas, de divisiones muy profundas, donde pesan los intereses económicos y políticos de manera muy aguda. Nos cuesta a nosotros ver eso así, pero así sucedió. Perdone el detalle, pero la esposa de Montealegre estaba viva. Me parece que era una segunda esposa. La primera era la hermana de tenía menos compromiso. Bueno, pero al final de cuentas era el tío de los sobrinos y el tío de lo que era fuera. El tío de los hijos de Montealegre. Sí, claro. Que después en las elecciones del 60, después de fusilado, proponen a Manuel Mora Porras, su hermano, como candidato, y pierde contra José María contra Montealegre. Pero ya era un problema de forma, en el sentido de que las condiciones estaban dadas para que se mantuviera los Montealegre en el poder. Incluso Montealegre en ese momento era un presidente que había sido educado en Inglaterra. Sí. Se ha llegado a afirmar que incluso hablaba muy mal español, hablaba mejor inglés, por decir algo. Y cuando, bueno, qué detalle más interesante, un presidente hablando inglés y no español, Isabel. Sí, sin duda. Bastante interesante todo esto. Don Vladimir, y volviendo a la parte que también llamó mucho la atención y que usted ha mencionado sobre la importancia que tuvieron las mujeres en la participación de todo este conflicto, y el dato que mencionamos anteriormente a eso, lo de la epidemia del cólera que surgió a raíz de esta batalla, ¿verdad? Bueno, lo de la epidemia del cólera es muy triste, porque nosotros, después de Rivas, seguimos detrás de la tropa filibustera persiguiéndolos. La batalla de Rivas fue una batalla sangrienta, más de 1000 muertos. Y Walker incluso tiraba cadáveres en los pozos de agua, ríos, donde pudiera hacerlo, probablemente con la intención de contaminar, claro, y provocar la peste del cólera que se desató. Cuando la tropa costarricense empezó a infectarse, tomaron la decisión de regresarse, y el regreso significó que se introdujo el cólera en Costa Rica, se diseminó porque los tropas iban a sus distintos pueblos. Y en ese sentido, el impacto de la epidemia del cólera afectó nada menos que en un 10% a la población del país. Ahí cayó otra vez el 10% de la población. No cayó el 100% de la tropa, digámoslo así. Es equivalente a la cantidad de la tropa. Tal vez no fue toda la tropa la que se murió, pero es equivalente. El 10% de la población. Es como si hoy hubiera una epidemia y murieran 400,000 personas, para entender. Que en ese tiempo eran 10,000 personas, sí, claro, más o menos. Eso significaba que muchas familias de la clase alta y de la clase pobre se infectaron y murieron. Entre ellos un vicepresidente del país en ese momento. Son víctimas de la muerte del cólera, y nos cuesta recuperarnos en eso. Pasan varias semanas, casi meses, para volver a rearticular la tropa y volver a Nicaragua en lo que se llama la segunda campaña, que va a ser desde finales del 57 hasta el 1 de mayo de 1857, cuando se logra ya derrotar a William Walker y se provoca su rendición y expulsión del territorio centroamericano. Entonces el cólera nos afecta después de la batalla del 11 de abril. Sí, claro, así es. Dichosamente después. Sí, dichosamente. No antes, sí, porque tal vez no hubiéramos podido dar esa batalla en la forma heroica en que se dio, ¿verdad? Le preguntan si la actuación de William Walker tenía apoyo oficial del gobierno de los Estados Unidos. Sí, Van Buren y todos los grandes presidentes de Estados Unidos en esa época apoyaron las acciones filibusteras de Walker, y las acciones filibusteras que en esa época se impulsaban por parte de algunos grupos de mercenarios también de Estados Unidos en otras regiones. Era parte de una política, era parte de la expansión de los Estados Unidos. No era el ejército oficial de los Estados Unidos, tal vez eso es cierto, sí. Pero sí tenían el apoyo oficial del gobierno. Después del fusilamiento de Mora en el 60, supongo que intentó de alguna manera desaparecer el mito de heroísmo de Mora Porras. Sin embargo, era muy difícil, estaba muy latente la campaña nacional. Pero lo opacan. Sí, lo opacan. Es decir, opacan todos los sucesos, todos los acontecimientos. De ahí surge Juan Santamaría. No, después. Okay. Digamos, varios años pasan sin que se mencione de manera importante la guerra del 56. Me parece que
incluso en sellos postales, ya para esa época se había desarrollado el correo. En ese último tercio del siglo XIX se hacen algunos sellos alusivos a algunos personajes de ese momento. Pero los sucesos de la guerra empiezan a rescatarse después. Digamos, empiezan a revivirse después. En parte tiene que pasar el periodo de la década esa de 1860 hasta 1870, cuando llega Guardia, que es el periodo de los Montealegre y ellos, ¿verdad? Para que con Guardia se empiecen a crear las condiciones, y con los liberales que llegan al poder, entre ellos el padre Calvo, que había sido capellán del ejército, que es masón, que está con toda esa clase de gobernantes masones que hay en ese momento, que de alguna manera empiezan, digamos, a reivindicar lentamente la figura de Mora y de los sucesos de la guerra, y van a ir permitiendo que eso vaya resultando. A esto se dan sucesos complementarios con los cuales empiezan a recordarse en el extranjero los sucesos y a reivindicarse los personajes que participaron en ellos. Y entonces empieza a resaltar esos grandes personajes de la guerra de 1856, pero que era un evento que no era oculto, ahí estaba. Y en la segunda campaña, incluso donde participan más los ejércitos centroamericanos, el ejército costarricense sigue estando al frente de toda la estrategia político-militar de la guerra, aun cuando están ahí los tropas de Salvador, Guatemala y Honduras. Es decir, nosotros somos los que tenemos el peso conductor de esa guerra, y eso de alguna manera en esos otros países se mantiene en el subterráneo, no muy visible, porque tampoco les interesaba destacar que ellos no habían sido como los gestores de la derrota de Walker, ¿verdad? Pero no podían ocultar aquello. Y en las academias policiales y militares de esos países se estudiaba la guerra. Claro, porque de hecho Eddie le dice, ¿cómo se cuentan las batallas de Rivas y Santa Rosa en Nicaragua? ¿Es la misma versión que tenemos nosotros o ahí hay un cambio? Ellos tienen su versión también, incluso tienen su Juan Santamaría, que se llama Juan Mongalo. Solo que Juan Mongalo no corresponde al 11 de abril de 1856, sino que corresponde a un suceso que se produce en 1855, cuando ya Walker en Nicaragua, y jefiando Nicaragua, Mongalo intenta también quemar un establecimiento donde estaban los filibusteros, y cae en una escena similar a la de Juan Santamaría. Entonces ellos tienen su Juan Santamaría, que se llama Juan Mongalo. En el intento del 11 de abril, y lo vamos a hablar el 11 de abril seguramente, ya usted me dijo, ahí cayeron 3 personas intentando quemar el mesón. Un nicaragüense que iba en nuestra tropa, un capitán nuestro, también de Cartago, y finalmente Juan Santamaría. ¿Sí existió entonces? Sí, claro, existió. Bueno, es que hubo, digamos, en este asunto de la guerra del 56, uno podría pensar también que hubo intereses perversos, anticostarricenses, de disminuir el valor de la guerra y sobre todo de disminuir el valor antiimperialista que esa guerra tuvo, o antinorteamericana que tuvo en su contenido. Entonces, para quitarle ese valor, disminuyeron la fuerza de los héroes y el impacto y la importancia de sus figuras. Entonces empezaron a disminuir la presencia de los héroes fundamentales y ridiculizar en cierta forma al propio Juan Santamaría. Aquí había épocas en que se hacían chistes de Juan Santamaría, que no existía, que lo habían empujado, que la tropa había dado un paso atrás y él se había quedado al frente, cosas, tonterías de esas, con el ánimo de bajarle el piso al héroe nacional, y eso me parecía a mí vulgar y respetuoso, porque la verdad es que eran personas dispuestas a ofrendar su vida. Pensemos en Juan Santamaría nada más, que no era un soldado en el sentido literario, era un hombre que iba con la tropa acompañándola en la parte de la banda, era un tambor del ejército, porque esas caminatas había que ir con el tamborcillo para darle ánimo a la gente, era como ir bailando de aquí hasta allá, ¿verdad? Con una música. Entonces, sí. En ese sentido, cuando se toma la decisión de quemar el mesón, ahí se pide voluntarios. Es una de las cosas más importantes. No se le da la orden a un soldado que ahora va usted, no. Ahí sabiendo que podían perder la vida, se pidió voluntarios, y voluntarios se ofrecieron. Y en ese sentido, el mismo Juan, hijo único, se ofrece nada más pidiendo que sí, en el caso de que él caiga,
traten de velar por su madre, y efectivamente después se le da una pensión de Estado a la madre de Juan Santamaría. Eso está reconocido. Y existen las actas de nacimiento y de bautismo y de todas esas cosas que en esa época se hacían, porque el Ayuntamiento de Alajuela, la Municipalidad de Alajuela, pues hizo un expediente muy importante justamente allá por 1890 para documentar la existencia de Juan Santamaría en base a las dudas que también se podían provocar. Y por otro lado, porque en los muertos de la guerra aparecieron varios Juanes Santamarías, y tal vez eso era normal que sucediera. ¿Por qué? Porque en la parte práctica religiosa, popular, tradicional de Costa Rica, a la hora de hacer bautizos, muchas veces los sacerdotes obligaban a que les pusieran un nombre del santo, y generalmente el santo del día. Entonces poner Juan Santamaría tal vez era alguna frecuencia. Yo a veces pongo el ejemplo de mi mamá cuando la llegaron a bautizar en Orotina en 1926, y le iban a bautizar Zaida nada más, ¿verdad? Y el cura de Orotina dijo, no, Zaida no, y le empaquetó Zaida Rafaela del Socorro, ¿verdad? Porque era parte de la tradición, ¿verdad? Claro. Entonces, en el siglo XIX, con más fuerza, eso era así. Entonces, el Santa María y esos nombres alusivos a personajes religiosos, pues era probable. Entonces, habían varios muertos con ese nombre, algunos del cólera, y eso confundió en algún momento y sirvió para que algunos costarricenses ilustres, ilustrados incluso, trataran de poner en duda la existencia del héroe. Gracias, don Vladimir. El 11 de abril, bueno, el 11 de abril es sábado, así que tenemos que ver si es el que sigue o el antes. Pero vamos a estar en Matices hablando de esto. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos. Gracias, Isel. Nada más decir que en la batalla de Santa Rosa fallecieron 20 costarricenses. 20. Bueno. Entre ellos 2 oficiales, Manuel Quiroz, uno de ellos, y el capitán José María Gutiérrez. El resto eran soldados, de los cuales están todos los nombres. Don Vladimir, muchas gracias por trasladarnos al 20 de marzo de 1856. Gracias a ustedes que nos acompañaron, y nos podemos ir con la marcha. Nos vamos con la marcha de la batalla de Santa Rosa, y nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.